Como sea, es un placer aquí venir a platicarles un poquito sobre aceleradores cósmicos y en particular los vemos con el observatorio de rayos gamma Hawk, ¿no? Entonces, la plática la tengo dividida básicamente en tres secciones, digamos, ¿no? Una breve presentación, eh, un poquito de rayos cósmicos y más extenso sobre el observatorio de rayos gamma Hawk, observatorios de rayos gamma en general también poquito, y aceleradores galácticos, ¿no? Si bien el resumen que les envié también mencionaba extragalácticos, pues pues a menos que tuviéramos 2 horas, pues mejor vamos sobre más concretos, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que ya casi todos conocen el INAOE que es el sucesor del Observatorio de Tonantzintla, fundado hace 80 años, y parte del chiste del INAOE es que en los 90, a iniciativa de Alfonso, hizo el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, del cual no se preocupen, no les voy a hablar hoy, más allá de decirles que el desarrollo de su infraestructura a 4.600 metros de altura es lo que permitió la instalación del observatorio Hawk, ¿no? En una década después, y como muchas veces el desarrollo de un proyecto lleva al otro, ¿no? Entonces aquí tienen Oye, pero al... una pregunta que no tiene que ver con FOC. ¿Ya está operacional el GTM o cómo anda ahorita con COVID y todo? Bueno, el 2021 no operó científicamente, sí tuvo trabajos de mantenimiento e instalación de instrumentos, y la idea es que con los nuevos instrumentos esté funcionando ahora en el 2022, según entiendo. Yo Ok. ya desde que dejé la dirección no estoy muy en esos, no estoy tan enterado ahí antes me pedían las cosas, ahora ya no me entero de nada, caray, pero casi mejor. Muy bien, entonces aquí está el GTM y 500 metros más abajo, a 4.100 metros de altura está el observatorio Hawk, que se instaló en la década del 2010. Hawk es for High Altitude Water Cherenkov, es una colaboración internacional, es un arreglo de detectores de superficie que les voy a describir más adelante, y como tal opera como un detector astrofísico de rayos gamma de gran campo de visión que opera de forma continua, ¿no? Y aquí, pues la presentación de la colaboración Hawk, cuando todavía nos podíamos reunir en persona, esto en Huastepec, una reunión en invierno, que obviamente las reuniones de invierno, pues buscamos hacerlas aquí en México, ¿no? Colaboración México-Estados Unidos, que ha ido creciendo a otros países. Entonces, bueno, después de esta... ¿Cuánta gente actualmente hay en Hawk? Tanto investigadores como estudiantes. ¿Tendrás un Del orden de aproximado? 150 más o menos, de los Wow. cuales vamos a ponerlo burdamente como diríamos números aproximados como 60 México, 60 Estados Unidos y 30 en Europa y Asia principalmente, y hay un par en Costa Rica, ¿no? Y los papers los firmamos normalmente los de pocos autores 80 y los de muchos como 100, más o menos es a como andamos. Muy bien. Entonces, bueno, el tema de aceleradores cósmicos proviene del hecho de que sabemos que existen desde hace más de 100 años, básicamente desde que Víctor Hess hizo los vuelos en globos aerostáticos y se dio cuenta que la ionización del aire causada por partículas de alta energía aumenta con la altura, ¿no? Y parto de la noción de que aquí están más o menos familiarizados con la física de rayos cósmicos, que bueno, después del descubrimiento y los siguientes 20 años más o menos se dedicó a descifrar la naturaleza de estos rayos, que son núcleos atómicos, principalmente protones y núcleos de helios, ¿no? Componentes que llamamos hadrónicos. Fueron los primeros haces de altas energías que permitieron el desarrollo temprano de la física de partículas.
¿no? Son partículas con suficiente energía para generar nuevas partículas, y de ahí pues, se fueron descubriendo los positrones, los muones, los piones, y se fueron estudiando ahí hasta el desarrollo de los aceleradores de partículas a mediados de los 50. Y a mediados de los 50, el estudio de rayos cósmicos pues se derivó hacia el origen de estos mismos y el paradigma de su generación en los frentes de choque de remanentes de supernova, como les mencionaré aquí un poquito después, ¿no? Desde los 50 hasta 2000, más o menos 2000, sí, se estudian básicamente rayos cósmicos directamente con detectores de superficie, y a partir de los 90 también, un poquito en paralelo, la física de astropartículas con los detectores de rayos gamma a gran altitud, y también con satélites más sofisticados que permiten ya observar fuentes puntuales de rayos gamma. Entonces, desde los 50 empezaron aquí ya experimentos donde son arreglos de detectores en el suelo, separados por distancias típicamente de más de 100 metros, y que permitieron ya desde entonces pues verificar este detector en Estados Unidos, la distribución isotrópica de los rayos gamma, de los rayos cósmicos, ¿no? La llegada más o menos isotrópica en todas las direcciones del cielo, en particular sin correlación con la Vía Láctea y sin aglomeración alrededor de alguna fuente puntual, ¿no? Y también otra particularidad, pues, los espectros en leyes de potencias, aunque esta es la distribución de partículas en suelo, pues también el espectro de energías de los rayos cósmicos pues, sigue una ley de potencias, ¿no? Como se fue encontrando desde los años 50. Y la interpretación de la isotropía de los rayos cósmicos pues se pone en manifiesto cuando uno calcula el radio del Larmor de partículas cargadas, protones o núcleos de helio, cualquier partícula de carga ZE, en el campo magnético de la galaxia, ¿no? Está dado por esta expresión, por básicamente el momento entre la carga y el campo magnético, y partículas que tienen PC, PC entre la carga, lo llaman la rigidez, que tienen rigideces de teravoltios, tienen, digamos, radios del Larmor de 400 unidades astronómicas, y ya en los beta 10 a la 15 voltios, como de unos cuantos parsecs, que son distancias mucho menores que las que hay entre objetos estelares o entre fuentes, en particular fuentes de rayos cósmicos y nosotros. Entonces las partículas se enredan las líneas de campo magnético y más bien siguen las líneas de campo magnético más que venir directamente, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, ¿cuáles eran las fuentes potenciales de rayos cósmicos? Se tenían que inferir a partir de las propiedades observadas de los rayos cósmicos en su conjunto. Eventualmente se desarrolló la astronomía de rayos gamma de muy alta energía, muy alta energía, y con la premisa de que las fuentes de rayos gamma de giga o tera electron volts requieren la producción de partículas de esas energías, y por tanto las fuentes de rayos gamma de muy alta energía son aceleradores. Y hoy en día estamos viviendo el desarrollo de la astronomía de neutrinos de muy alta energía, y las fuentes que se vayan demostrando que son fuentes de neutrinos de muy alta energía son en particular aceleradores hadrónicos, donde se producen fotones y neutrinos al mismo tiempo, y entonces esos son sin lugar a dudas fuentes de rayos cósmicos, ¿no? Entonces, bueno, en los años 50, Enrico Fermi fue el que mostró la factibilidad de acelerar partículas mediante espejos magnéticos, básicamente una colisión elástica de una pequeña partícula elemental o semi-elemental como el protón, con un espejo magnético que puede ser de escala realmente macroscópica,
y el intercambio de energía entre los dos, ¿no? Y que esto genera un espectro en ley de potencias. Y en los años 50, tanto Fermi como otras gentes, Ginsburg, por ejemplo, mostraron que mejor que las nubes moleculares son los frentes de choque de las supernovas, dado que hay una mayor eficiencia en transferir energía a las partículas, y porque sí sabemos la frecuencia de las supernovas y la energía que liberan, y otras características como el volumen de la galaxia y el tiempo de escape de los rayos cósmicos, podemos ver que solo con el 3% de la energía de las supernovas que se vaya a rayos cósmicos se pueden explicar los que observamos en la Tierra, ¿no? Entonces, desde los años 50 más o menos hay esta premisa de que los rayos cósmicos son acelerados en remanentes de supernova, ¿no? Esto es un poquito muy esquemático, el principio de la aceleración partículas. Esta nube molecular se va moviendo aquí de izquierda a derecha, B. Entonces, si entra una partícula por atrás, pues en realidad esta empuja a la nube molecular y pierde energía, pero si entra de frente, gana energía al salir, ¿no? Y entonces la pérdida promedio, la ganancia promedio de energía, pues está aquí en términos del factor de Lorentz de la partícula, va cuadrática con la velocidad de la nube dividida entre la de la luz, ¿no? En cambio, en un frente de choque, pues prácticamente todas las colisiones son de frente contra el frente de choque y sale uno en la misma dirección. Entonces esto es lineal, este factor es mayor que el anterior y entonces es un proceso más eficiente, ¿no? Y esta relación entre lo que se llama la rigidez magnética, el campo magnético, el radio Larmor, se puede voltear un poco. Eso hizo Michael Hillas en los 80s para un poquito especular sobre aceleradores de partículas. Él estaba preocupado sobre aquellos que podrían acelerar partículas hasta 10 a la 20 electronvolts. Entonces la energía máxima proporcional, digamos, en el caso ultrarrelativista es lo mismo que P por C, viene dada por el producto, las dimensiones de la fuente, que sería la cota máxima, el radio del Larmor que puede tener esta partícula mientras es acelerada por su carga y el campo magnético, ¿no? Entonces estableció este diagrama donde está todavía la premisa, aún por investigar o por verificar, de que los rayos cósmicos de más alta, digamos 10 a la 20 electronvolts, pueden provenir de núcleos activos de galaxias o de radiogalaxias o cúmulos de galaxias. Entonces esto ya podría ser tema de un futuro seminario. Y a energías más bajas, las líneas punteadas, digamos, yendo aquí a la izquierda hasta una energías más bajas, se entran remanentes de supernova, el plano de la galaxia, y aquí un poco incierto las estrellas de neutrones, ¿no? Aquí tienen campos de 10 a la 12 en dimensiones como de 10 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, un poquito especulando de las propiedades de los rayos cósmicos, cuáles pueden ser sus fuentes. Pero afortunadamente ya podemos hacer observaciones de rayos gamma de muy alta energía y observar directamente algunos de los aceleradores, tanto en nuestra galaxia como extragalácticos, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos el régimen de energías. Los rayos gamma que observamos en satélites se pueden observar desde mega electronvolts, así se observaban, por ejemplo, con el Compton Gamma Ray Observatory con COMPTEL, más o menos de 1 mega electronvolt. Hoy en día Fermilab los observa a partir más o menos de 100 mega electronvolts hasta por la densidad de 1 tera electronvolt, ¿no? Y aquí telescopios Cherenkov atmosféricos observan en el rango entre más o menos unos 30 gigaelectronvolts hasta unos 30 tera electronvolts, y los detectores de superficie como Hawk y hoy en día LASO pues entran más dentro de los tera electronvolts hasta cientos de los mismos, ¿no? Y un poquito la comparación con los rangos de rayos cósmicos y de neutrinos astrofísicos aquí
estos son muestreados con el detector IceCube, ¿no? Más o menos cómo quedan todos. Entonces, hablando de detectores de rayos gamma, pues hay básicamente 3 tipos. Los satélites que observan directamente los fotones de alta energía por el efecto que tienen dentro del detector. Y estos, en particular, Fermilab tiene un campo de visión como de 60 grados, más o menos la quinta parte del cielo de un jalón, y al ir dando vueltas a la Tierra puede hacer survey, teoría espesora y ver mucho la variabilidad de algunos objetos. Los telescopios Cherenkov atmosféricos tienen un campo de visión mucho más pequeño, más o menos unos 5 grados, y entonces tienen que ser apuntados a objetos en noches oscuras, despejadas. Entonces tienen un duty cycle muy pequeño, ¿no? Limitado tanto por día-noche y el clima, ¿no? Pero pueden observar mucho, mucho más profundo que, por ejemplo, los detectores de superficie como Hawk, que comparten algunas de las características de Fermi, ¿no? En particular el campo de visión grande y el duty cycle, el ciclo de observación muy grande, ¿no? Entonces los detectores de superficie, como les decía, desde los años 50 se han dedicado, o 40, desde que se empezaron a poner varios a la vez, pues ya fueron los más, los primeros, ya después de forma más sistemáticas, detectores como Cascade en Alemania, que está más o menos como a 10 a la 16 electron volts, y el empuje en los años 80, 90 ha sido, y este siglo, a detectores de superficie muy, muy, muy grande para investigar los rayos cósmicos de más alta energía, ¿no? Tanto Pierrot como Telescope Array. Por otro lado, desde los años 90 se ha usado detector de superficie a gran altitud para la observación de rayos gamma, ¿no? Entonces, ha sido uno el desarrollo de técnicas para discriminar fotones de hadrones, y número 2, el subirse muy alto para tener una mayor densidad de fotones, lo que ha permitido el hacer astronomía con este tipo de observatorio, ¿no? Entonces, estas técnicas fueron un poquito empezadas en Estados Unidos, Los Álamos, primero el detector Cygnus y después Milagro, que ya pudo observar fuentes de rayos gamma. Cygnus en realidad ponía algunas cotas, y los chinos, también desde los 90, ellos aprovechando sitios de mayor altitud por encima de 4,000 metros, ¿no? Y los colegas estadounidenses pues vinieron a México para poder encontrar sitios de 4,000, por encima de 4,000 metros con condiciones tolerables, que es donde instalamos Hawk, ¿no? Y hoy en día la competencia principal que tenemos es Hawk con LASO, que está observacional desde 2019, y el cual les voy a mencionar muy brevemente hacia el final, ¿no? Y también ahí está la propuesta europea, estadounidense, mexicana, de poner un detector en los Andes, en el hemisferio sur, el SWGO, ¿no? Entonces, aquí, para aquellos que hayan volado a Puebla, no muy común para los que están en la Ciudad de México, desde el vuelo de Puebla, aquí pueden ver la Malinche, pueden ver el pico de Orizaba y pueden ver el volcán Sierra Negra o Tliltepetl por Monte Negro, enfrente del Citlaltépetl, que es el monte de las estrellas, ¿no? Y aquí más o menos en el valle está situado Hawk a una latitud de 19 grados y una longitud 97 oeste, ¿no? Aquí, nuevamente aquí el telescopio Alfonso Serrano a 4,600 metros y Hawk un poquito más abajo, y la ventaja de haber hecho el GTM en los 90 y sobre el 2000 es que para Hawk solo hubo que extender aquí 700 metros el camino y la fibra óptica y la electricidad para la instalación de Hawk, ¿no? Mientras que PackMaps hubo que abrir un tendido de 13 kilómetros muchos años antes, ¿no? Es una vista con un dron. Alberto, Sí, hay una pregunta sí. en el chat. Pregunta Maggie si el límite en el rango de energía que observan los detectores en la Tierra
lo determina la opacidad atmosférica o hay alguna otra razón para que solo se observan los más energéticos? Es una función fuerte de la altura. Entre más alto pueda uno irse, mejor. Y el otro factor sería lo compacto, ¿sí? Es decir, entre más compacto sea, puedes ver tú una densidad más pequeña, digamos, de fotones al suelo, o más bien de partículas secundarias en el suelo, y entonces puedes ver eventos más chiquitos que son los de menor energía, ¿no? Esa vendría siendo la respuesta. ¿Sí? La pregunta era porque justo ahorita que ponías estas gráficas, no la dije en el momento porque no quería interrumpir, no sabía si era prudente. Sí, sí, se vale. Se me llama la atención justo, por ejemplo, que tienes a la de abajo, dice rayos Sí. gamma, luego viene Fermilat, y los de tierra están pues ya bastante en las altas energías. Por eso preguntaba si el límite era, o más bien la pregunta, ¿por qué no hay de este tipo para los rayos gamma de MeV o GeV, por ejemplo? Sí, los de Chivis, estos son instrumentos donde solo necesitas que entre el fotón al instrumento y genere un par. Entonces, dentro del mismo instrumento tú ves el par, ¿no? Entonces, están limitados a baja energía del hecho de que generen, ¿no? Un par positrón-electrón que puedas tú rastrear, ¿no? Hay instrumentos, Comptel detectaba en el rango de megaelectronvolts de baja energía a través del efecto Compton, pero de manera algo ineficiente, pero pues es el único instrumento que ha hecho un buen survey, digamos, a decenas o unos cuantos megaelectronvolts. Y el límite que tienen es el área del instrumento, que es como 1 metro cuadrado, y entonces el flujo aquí es insuficiente, ¿sí? Los telescopios Cherenkov atmosféricos lo que necesitan es que entre la partícula a la atmósfera y se genere suficiente luz Cherenkov a cierta altura y que esta luz Cherenkov llegue hasta los telescopios, ¿sale? Entonces, no necesitan que las partículas secundarias lleguen al nivel del telescopio, pero sí la luz Cherenkov. En cambio, Hawk necesita que las partículas lleguen al detector, suficientes partículas secundarias. Y de ahí eso dicta los diferentes, digamos, umbrales de energía. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, aquí de hecho, Hawk, si se fijan, hace unos años lo rodeamos de detectores más pequeños, más dispersos. Estos son tanques rotoplas de 2,5 toneladas, básicamente para aumentar su área en altas energías, mientras que la parte compacta, densa, que está aquí en medio, es la que nos permite llegar a energías relativamente bajas. Hawk es el primero que observa sobre 1 teraelectronvolts, ¿no? La energía media de los que ve Hawk son 7 teraelectronvolts, los que veía Milagro más abajo eran 40 teraelectronvolts, ¿no? Y básicamente cada uno de estos tanques es un tanque con agua, 180 toneladas de agua, donde entran partículas cargadas, electrones positrones para cascadas electromagnéticas, acompañadas de muones en cascadas hadrónicas. Por ejemplo, algo que hace también, permite observar energías un poco más bajas, es poner suficientes tubos fotomultiplicadores dentro del agua para detectar emisión Cherenkov, digamos, más tenue, ¿no? Entonces, 4 es más o menos los que vemos que es un buen compromiso siempre entre el presupuesto, que es otro factor, y la eficiencia, ¿no? Muy bien, Hawk mide más o menos 150 metros de lado, 22,000 metros cuadrados, y aquí están los 300 detectores. Aquí en medio tenemos Counting House, donde está todo el sistema de almacenamiento de datos y calibración, y de donde salen cables a cada uno de los 1,200 fototubos que tenemos. Aquí hay 180 kilómetros de cables enterrados abajo del instrumento, yendo de uno al otro, ¿no? Y aquí en este edificio, pues está el hub, es donde tenemos el filtrado de agua y donde se hace el mantenimiento básicamente de los diferentes sistemas, ¿no?
Entonces, Hawk lo que registra son eventos, un titipuchal de eventos, donde cada evento o cada dato está caracterizado por, en parte, la información temporal, ¿no? Aquí tienen la recreación de uno de estos eventos, cómo se va moviendo de izquierda a derecha, izquierda, se va hacia abajo a la derecha, y esto es porque el frente, se lo imagina como un frente de onda, viene de partículas, viene inclinado y se mueve en esta dirección, ¿no? Entonces, al medir con precisión los tiempos de llegada, podemos medir con cierta precisión, bastante mejor que un dado, en el cielo de dónde provino el evento, ¿no? Y luego el color nos dice el depósito de carga en cada uno de los fototubos. Aquí se fijan, por acá es donde fue mayor el depósito de carga, y a partir de estos depósitos de carga podemos reconstruir la energía del evento muy, de manera más o menos burda, o digamos con cierta incertidumbre, típicamente más del 10-20%, y también nos sirve un poquito la morfología del evento para discriminar entre rayos gamma y hadrones, ¿sí? Y esto es porque las cascadas electromagnéticas son básicamente divisiones de dos, ¿no? Un fotón se divide en un par electrón-positrón, y cada fotón por Bremsstrahlung, cada electrón-positrón da por Bremsstrahlung otro fotón, ¿no? Entonces, un proceso donde básicamente prácticamente todo el momento original de la partícula se conserva en la cascada, y es, digamos, longitudinal, ¿no? Mientras que en las colisiones hadrónicas hay momento transversal, se lo llevan a veces los muones y dan estos eventos aquí como que fuera de este círculo, ¿no? Entonces los fotones son más bonitos, aquí hay uno de baja energía, uno de alta energía, y las cascadas hadrónicas son más feas, y de esta manera más o menos logramos remover 99.9% del ruido. Iba a decir de basura, pero eso lo aprovechan quienes estudian rayos cósmicos, por ejemplo, la gente de la Michoacana, y pues para ellos pues ahí los reciclan y sacan los espectros de rayos cósmicos que hemos publicado. Entonces, es un instrumento de tránsito, así son todos los detectores de superficie, donde estamos apuntando básicamente al cenit, que va variando cada día sideral, y entonces cada fuente que cae en el campo de visión la podemos ver dependiendo de su declinación, hasta 6 horas cada día sideral, ¿no? Entonces el campo de visión es como 15% el cielo, y la cobertura después de un día sideral es 2/3 partes del cielo. Entonces, bueno, hemos estado en operación plena desde marzo del 2015. Yo les voy a enseñar resultados que son con datos entre 2015 y más o menos principios del 19, creo yo. Pues aquí está, a junio del 19, de hecho, datos un poquito antes de la inauguración. Y con datos que están, pues ustedes están más cerca de ellos, muchos de ustedes están en el centro de datos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, ¿no? Y más o menos hemos mantenido un duty cycle, el objetivo es más del 90%. Y pregunta Sí. muy, muy básica, ¿cómo guardan todo eso? O sea, no me imagino esa cantidad. ¿Cómo lo, bueno, sí, cada día son 2 terabytes, ¿sí? Y tenemos más o menos un almacenaje como de 80 terabytes en el sitio, en discos duros. Y la forma, el mayor ancho de banda es llevarlos en vehículo terrestre cada par de semanas a la UNAM. Eso es mejor que la fibra óptica que tenemos allá arriba, que se topa ahí con algunos obstáculos. Entonces, incluso en un momento dado se han llevado con Uber. Como dice un colega de Estados Unidos, estamos inaugurando UData. Entonces ha sido básicamente por tierra, hasta tener los 6 petabytes que están en ciencias nucleares, ¿no? Y claro, también en el sitio, este rack aquí es en la montaña,
En el sitio tenemos capacidad de cómputo para un cierto nivel de procesado de los datos, por ejemplo, para ver si hay algo que parezca un gamma ray burst en tiempo real, eventos transitorios, o si hay una subida de, no sé, algún objeto de un tránsito al siguiente, ¿no? Entonces también necesitamos buena capacidad de análisis de datos, no solo en Maryland y en la UNAM, sino también en el sitio, ¿no? Y entonces, este es más o menos cómo hemos estado operando desde que inauguramos aquí en La Estrellita justo el día del equinoccio del 2020, del 2015, perdón, ya van a ser 7 años. Y es casi continuo. Aquí tenemos algunas interrupciones que han sido problemas, por ejemplo, tormentas eléctricas, seguramente esto es en el verano, dañando algún equipo. Si se fijan, del año de la pandemia 2020, en realidad solo perdimos 7 días de los 366 que tuvo ese año. Aquí tuvimos un problema, un daño fuerte a la subestación eléctrica, y es la pausa más grande que hemos tenido en 7 años de operación, ¿no? Más o menos nos mantenemos ahí operando, ¿no? Entonces dejen platicarles ahora sí de aceleradores galácticos, cómo los vemos con Hawk y algunos otros instrumentos, ¿no? Entonces un primer acelerador, no tanto porque sea acelerador, sino porque es nuestro calibrador, es la nebulosa del Cangrejo. Lo observamos en diferentes canales que son, digamos, la respuesta a bajas energías. Aquí ahora sí se necesita una inteligencia artificial para ver que haya alguna señal. Aquí ya más o menos a ojo empieza a salir. Y energías intermedias es donde tenemos buen compromiso entre mayor señal a ruido. Y aquí tenemos una point spread function muy buena, una muy buena resolución angular, aunque pocos eventos, ¿no? Y entonces esta es una imagen de la nebulosa del Cangrejo que nos sirve como calibración de Hawk. Este es el survey. Perdón, Albert, y una pregunta incómoda. ¿Y el BIN Sí. 0 sigue siendo problemático o ya se le ha logrado? No, ahorita hay una nueva versión de análisis de datos donde justamente a bajas energías estamos empezando a ver un poquito más de cosas, ¿no? Entonces sí hay gente que se mete ahí a ver el BIN 0. Luego no les gusta porque es donde hay más datos y menos señal, pero sí, ya van saliendo cosas ahí. Ah, qué bien. Sí, y ahora también es un poco crítico porque los chinos, Lazo, nosotros tenemos mejor respuesta a bajas energías que ellos. Entonces, pues, es un poquito área de oportunidad. Ahora resulta. Entonces, este es el resultado de este survey. Fue publicado a finales del 2020, hace poco más de un año. Y este es más o menos el panorama que hay en rayos gamma. Este es el plano galáctico. Básicamente el primer cuadrante, el centro de la galaxia está un poquito más abajo. Aquí tenemos una fuente a latitud 60 que alcanzamos a ver. 2 objetos extragalácticos, son 2 AGNs, los 2 Velelax más cercanos que hay, ¿no? Tenemos ahí un impedimento para ver lejos. Y aquí la zona del anticentro galáctico, este punto muy negro saturado es la nebulosa del Cangrejo, ¿no? Si graficamos esto, lo podemos poner en coordenadas galácticas y se aprecia más claramente cómo predominan en el cielo a tera-electron volts las fuentes galácticas. Y nuestros datos son completamente complementarios con el Galactic Plane Survey de GES, publicado hace un par de años, ¿no? Donde hay cierta intersección. De hecho, la intersección llega por acá, también esta parte la ve GES. Y básicamente entre los 2 instrumentos hemos cubierto todo el pico galáctico, ¿no? Hay un estudio aquí sacado hace unos meses, Abdallah et al. 21, las 2 colaboraciones, donde vemos la compatibilidad de la respuesta de ambos instrumentos en toda esta zona hasta acá, ¿no? Entonces, primero dejen mostrarles aquí un poquito el anticentro galáctico, donde podemos ver qué tanto se cumple este paradigma, ¿no? De la aceleración partículas
por frentes de supernova. Y tenemos aquí un frente de supernova clásico, IC443, que aparece como una de las fuentes, pero aquí tenemos uno comparado con fuentes que podemos asociar a pulsares, ¿no? La nebulosa del Cangrejo, pues obviamente ahí hay una pulsar wind nebula, ¿no? La nebulosa está siendo empujada por el viento del pulsar, creada un poco por el viento del pulsar, y más extendidas son las fuentes que vemos asociadas a Geminga y a Monochem, ¿no? Esto es toda una fuente, sobre todo cuando la vemos con cierto smoothing. Y aquí hay otros candidatos a hacer lo que se llaman los TV halos. Ahorita les explico sobre estos halos de tera-electron volts. Entonces, las Pulsar Wind Nebula son objetos pulsares jóvenes que a través de vientos, estas son observaciones de Chandra y del Hubble, montadas como en una animación con observaciones separadas por varias semanas, ¿sí? Y entonces este viento del pulsar pues va cavando en el medio interestelar, chocando en el medio interestelar y creando una cáscara, ¿no? Aquí les pongo, estos son datos de Cananea, aquí se ve un punto negrito, digo amarillo, es donde está el pulsar del Cangrejo, que es desplazado, tiene cierto movimiento propio. Los filamentos representan cómo se ve de manera, obviamente con una resolución, no como la del HST, pero cómo se ve en la morfología de líneas de emisión de hidrógeno, helio, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo la espectroscopía y viendo cuáles se acercan y se alejan, un poquito un modelo tipo esfera de Hubble, pues uno puede ver que esto es básicamente un cascarón, ¿sí? Que es, digamos, empujado por viento del pulsar, ¿no? Y esto hace un cascarón que tiene, pues, uno dice grande, pero son como 6 minutos de arco en el cielo, mientras que las fuentes que hemos visto, me voy 2 atrás, las fuentes que hemos visto asociadas a Monochem y Geminga son objetos muchísimo más extendidos, ¿no? Son objetos que ocupan varios grados en el cielo, donde hay un pulsar más viejo. Sí, el Cangrejo tiene una edad característica como de 1000 años, bueno, y edad física, porque alguien lo vio explotar por ahí, los chinos, mientras que estos tienen edades de decenas de miles de años, ¿no? Y aquí se cree que hay otro proceso, que ya no es el viento del pulsar el que va creando estas zonas, sino la difusión ya de los electrones poco a poco hasta ir ya interaccionando más con el campo magnético del entorno que con lo que fue creado por la explosión de supernova, ¿no? Entonces, este es un artículo que salió hace unos años. Estos dos objetos, Geminga y 656 o Monochem, están mucho más cerca que el Cangrejo, están como unos 200 parsecs de nosotros, y lo que vemos, estas zonas tan extendidas, son un compromiso entre la difusión muy lenta de las partículas de, digamos, bajas energías, 100 gigaelectronvolts, difusión más rápida en el caso de partículas de 100 teraelectronvolts, pero al mismo tiempo las de 100 teraelectronvolts pierden su energía más rápida por sincrotrón y Compton inverso. Entonces, en algunos casos, el mejor compromiso es tener un teraelectronvolt donde te difundes más rápido, pero al mismo tiempo no pierdes la energía tan rápidamente, ¿no? Que es un poquito como se ven. Y estos halos, pues como pueden ver, estas son las escalas de estos halos, son cosas que tienen decenas de parsecs de tamaños, pero la aceleración partículas ya tomó, digamos que se ha ido dando a lo largo de la vida de estos dos pulsares, y ya es la difusión de estas partículas aceleradas mucho tiempo antes, ¿no? Entonces ahí hay este esquema de que los Pulsar Wind Nebula con la edad se van haciendo TV halos mucho más extendidos, donde el brillo es por la difusión
de electrones, positrones y Compton inverso alrededor, ¿no? Este es el mismo mapa aquí con un smoothing de medio grado donde se ve más claramente Geminga y Monogem aquí en esto. Y este es el remanente supernova IC443, que por cierto está más lejos que estos dos. Y aquí otros dos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, es bien sabido que los pulsares tienen suficiente energética para generar partículas de alta energía, ¿no? Entonces, básicamente, si uno iguala un modelo, es como dicen, un modelo de juego, un toy model, pero que le valió el Nobel a Apache 68, un paper del 68, uno iguala las pérdidas de energía rotacional con emisión dipolar magnética, entonces uno puede sacar varios parámetros, ¿no? En particular, la energía que pierden rotacionalmente, uno lo puede estimar nada más midiendo el periodo y la derivada del periodo, en el caso de los pulsares. De ahí uno saca mucha información, pérdidas de energía rotacional más o menos de 10 a la 5 veces la luminosidad del Sol. Estos son los números un poco extremos que son del caso del cangrejo, campos magnéticos de 10 a la 12, y potenciales de aceleración dentro de lo que se llama la magnetosfera, como de 10 a la 16 volts, ¿no? Entonces fácilmente pueden acelerar. Y de hecho, dentro de estos potenciales se crean electrones y positrones a lo bestia, ¿no? De acuerdo a modelos teóricos desarrollados ahí en los, básicamente en los 80s mucho, ¿no? Goldberg, Julian, Chenjo, Ruderman, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí además hay esta relación donde si se fijan, el potencial de aceleración se escala. Este va a la -3, este a la -3 medios, este es lineal, este a la 1 medio. Entonces, básicamente los pulsares con mucha energética también son muy buenos aceleradores y es un poquito una premisa que se ha ido checando con observaciones de Hawke. Sin embargo, la aceleración es básicamente hasta donde sabemos electrones y positrones. Y entonces hay una duda que es, y los hadrones, hay una de dos, o los que están viendo producen hadrones o alguien más está produciendo hadrones, aparte de, pues deberían ser frentes de supernova, ¿no? Los electrones y positrones, o electrones vamos a llamarles en su conjunto, están limitados a qué tanta energía pueden dar. Básicamente aquellos que tengan más de 100 teraelectronvolts, por un lado pierden su energía muy rápido y por otro lado, debido a los efectos, a la baja sección eficaz que tienen ya para efecto Compton, dado que la sección eficaz es el producto del factor de Lorentz del electrón con el fotón que intervenga, pues más o menos a 100 teraelectronvolts se vuelve ineficiente, ¿no? Entonces en Hawke bajo esta premisa se hicieron, ya hace un par de años se publicó un paper donde se estudian fuentes que emitan por encima de estas bandas, ¿no? Son en cuartos, separando en 10 a la menos punto 20, 10 a la punto 25, ¿no? Para ir de aquí a acá y acá, ¿no? La banda de .56 teraelectronvolts, 100 teraelectronvolts, 177 teraelectronvolts, y pueden ver que hay algunas fuentes que llegan, por lo menos aquí 3, 4 con el cangrejo, que también vemos por encima de 100 teraelectronvolts, ¿no? Aquí por el risco galáctico y aquí esta fuente en la zona de signos, ¿no? Que hemos visto ahí. Y entonces son nuestros mejores candidatos aquí también para aceleradores hadrónicos. Ahora estos, aquí uno es el cangrejo y más o menos han sido detectados, por ejemplo, estos dos, los más extremos, tenemos 95% de confianza, como dice, el nivel de confianza de que los estamos viendo por encima de 200 teraelectronvolts, ¿no? Y 99% de que están por 150 teraelectronvolts. Sin embargo, estos parecen estar relacionados también, hay pulsares ahí por esas mismas zonas, entonces no queda claro un poco la naturaleza de estos objetos. Aquí en el caso de esta fuente en Cygnus, hace poco
¿Una pregunta por ahí o no? Ya, yo iba a preguntar, pero bueno, te pregunto una vez. Y de estas, además de la nebulosa del Cangrejo, GES o este otro nuevo chino, ¿también han visto estas fuentes o es solo poco? GES no puede, porque GES no llega a cientos de teraelectronvolts, pero los chinos sí. Tengo una lámina un poquito al final sobre lo que ya están haciendo ahora los chinos. Okay. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Ha estimado más o menos, por ejemplo, el tiempo de vida de estos halos? Pensando así entiendo bien, la mayoría de los halos los han encontrado con un acelerador, o sea, con una fuente asociada, ¿no? Uh-huh. ¿Eso es cierto? ¿Es entendí bien? Sí, sí. O sea, Pero estos, existe... todos estos, deja irme más para adelante, todos estos gelos, por ejemplo, esta es la zona del anticentro, y todos estos, Geminga, Monogem, 543, están catalogados así porque hay un pulsar ahí dentro, ¿sí? Que más o menos se conocen las características, un pulsar de edad media, que ha ido produciendo electrones, positrones por mucho tiempo. Entonces, de acuerdo a este esquema, ya son más viejos que la nebulosa del Cangrejo, que es todavía más chiquita y donde están más o menos confinados y está empujando al medio interestelar. Estos ya se han ido difundiendo y tienen extensiones de hasta decenas de parsecs, ¿no? Es más o menos el esquema que estamos viendo en estos objetos. Entonces, digamos, es un poquito, ya van con campos magnéticos más chicos y pues la difusión de los electrones que eventualmente se perderán ahí en el medio interestelar, ¿no? Pero hay un estimado más o menos del tiempo en el que el halo va a estar completamente, pues, ya no se va a ver, pues, pero la pregunta es más bien si podría ser que ese halo viva suficiente tiempo para ver solo el halo, pero no el acelerador, o sea, el pulsar, por ejemplo. O sea, que puedas encontrar los aislados o no. Pues es una buena pregunta. En general, digamos que un poquito los identifica uno porque uno ve una fuente extendida y un pulsar. Entonces dice, pues este es el halo del pulsar, un pulsar de edad media, entonces, ¿no? Decenas de 50,000 o 30,000 años, vamos a decir, más o menos. Y es más o menos el tiempo que se han difundido. En realidad los pulsares todavía los puede ver uno más tiempo, 100,000 años. Hay muchos que tienen edades hasta cerca del millón. Entonces, no sabría decirte si es posible ver el puro halo sin pulsar. Yo casi pensaría que no, porque ya en 1 millón de años esto ya se difundió de que ya no, ya los electrones de más alta energía ya la perdieron, incluso en el campo magnético galáctico, y los de baja energía, los de baja, a lo mejor hay que buscarlos con Fermi a cientos de gigaelectronvolts, no sé, sí. Okay. Gracias. Bueno, total, nos fuimos aquí a investigar esta zona de Cygnus, que es bien conocida. Tenemos aquí algunas fuentes, por ejemplo, este está asociado a un pulsar, esta es catalogada como Pulsar Wind Nebula, y también aquí hay un pulsar conocido, por aquí hay unos Cygnus X3, y aquí está Cygnus X, que es una región de formación estelar masiva, ¿no? Y entonces, a pesar de ciertas advertencias, perdón, aquí les puse un comercial de la película Cygnus, a pesar de las advertencias de que no deberíamos mirar ahí, sí miramos, ¿no? Perdón, aquí son dos laminitas, una película que sucede en el GTM, donde aquí el astrónomo que está en turno, pues está descubriendo una señal misteriosa en Cygnus. Aquí un poco celoso de los datos está diciendo que para qué pierde el tiempo viendo en eso. Va y checa los datos en Hawk y entonces empieza a preocupar porque la señal también parece mal y luego la película toma derroteros semitrágicos. Bueno, no les adelanto por si la quieren ir a buscar. Pero total, ahí en Cygnus está esta región Cygnus X, donde hay formación estelar de muy alta masa, en particular Cygnus OB2, esta zona aquí en este círculo, donde hay básicamente 1 millón
de masas estelares en estrellas de muy alta masa, ¿no? Y cuyos vientos van empujando, esta es una imagen infrarroja, van empujando el polvo y el gas por acá, creando una cavidad, ¿no? Y sus vientos al mismo tiempo van colisionando entre ellos y siendo propicios para acelerar partículas, ¿no? Coincide con que Gamma Cygni es le llamamos Pulsar Wind Nebula, nuevamente aquí hay un pulsar bien conocido, y aquí hay otro que hay que un poquito remover de los datos, ¿no? Entonces esto fue estudiado primero por Fermilab, ya hace unos años, 2011, y entonces lo que encontraron es esta emisión que está justamente coincidente con donde está la zona de formación estelar, ya removiendo todas las emisiones asociadas a pulsares, ¿no? Entonces, en particular lo de Gamma Cygni, etcétera, ¿no? Entonces, ellos concluyen que aquí hay una emisión y nosotros hicimos un análisis similar, tuvimos que remover dos de nuestras fuentes más brillantes, de hecho estas tres, y nos quedamos aquí con esta fuente 2030 más 409, que coincide exactamente con la posición de la región Cygnus OB2, ¿no? Y entonces el espectro de lo que nos quedó se extiende por encima de 100 teraelectronvolts, es una zona bastante dura y uno lo puede modelar, cuando uno lo modela entre hadrónico y leptónico, favorece modelos hadrónicos, ¿no? Entonces aceleración no asociada a un remanente nova, sino a los vientos de las estrellas masivas que están en esa zona, ¿no? Entonces, más o menos este es el panorama que tenemos de los aceleradores galácticos. Los remanentes de supernova en realidad no son tantos, pero sí hay asociación con varios de estos, como lo predijera en su momento Enrico Fermi. Pulsar Wind Nebula, claro, Enrico Fermi no vivió lo suficiente para ver el descubrimiento de los pulsares, entonces, claro, la tenía, incluso siendo Enrico Fermi, lo tenía difícil para predecir estos, y regiones de formación estelar, ¿no? Y justamente el LASO, pues los chinos aquí son ahora la competencia y ellos pues han trabajado a lo bestia, ¿no? Si se acuerdan, Hawk, les puse que las dimensiones eran 150 metros, más o menos como esta barrita. Entonces tiene un detector Cherenkov de agua, que es básicamente 4 veces las dimensiones de Hawk con un diseño distinto, y todo esto rodeado de detectores de muones, ¿no? Y ellos ahorita básicamente operan bien, pero sobre todo energías más altas, ¿no? Están buscando la emisión a más altas energías. Esto es de un artículo que sacaron en Nature, esta ya es mi penúltima lámina, hace menos de un año, donde por ejemplo tienen al cangrejo detectado hasta 880 teraelectronvolts, y tienen aquí un fotón proveniente de la zona de Cygnus, pero asociado a uno de los Pulsar Wind Nebula, hasta por encima de un peta electronvolt, 1.4 peta electronvolts, que pues, algunos de mis colegas dudan que sea verídico, pero pues aún así tienen mucha detecciones a muy, muy altas energías. Varias de estas fuentes, esta 1825 es una de las que nosotros tenemos como que emiten arriba de 200 teraelectronvolts, al mismo que 1908, ¿no? Entonces, este es el panorama de los aceleradores galácticos, ¿no? Entonces vemos muchos Pulsar Wind Nebula y TV Halos, que son aceleradores leptónicos, podrían ser hadrónicos, pero pues eso ya le cae en la cancha de las gente que hacen modelos. Vemos pocos frentes de supernova y en particular no los vemos que emitan a energías muy, muy altas, y hemos visto zonas de formación estelar, ¿no? Ya no les hablé de objetos extragalácticos, pero bueno, ahí nos estorba la luz de fondo que no nos deja ver más allá de un redshift de 0.3, y entonces eso pues, probablemente el estudiar si los AGNs pueden producir los rayos cósmicos de más alta energía cae más en la cancha de los detectores de neutrinos, ¿no? Y bueno, y pues ya tanto Hawk, LASO y eventualmente SWG pues seguirán trabajando sobre estas sin acento
pistas, ¿no? Muchas gracias. Eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Y pues gracias por la atención y las preguntas. Siempre es estimulante recibir preguntas. Y si las puede contestar uno mejor. Vale, muchas gracias. Ah, Entonces, vamos a proceder con las preguntas. Si alguien tiene, vi que Gloria tenía una. Sí, hola Alberto, muchísimas gracias. Tengo una duda sobre, bueno, sobre la región de Cygnus. ujú. Hay pues un buen número de estrellas Wolf-Rayet en el Cisne y debo confesar que no sé exactamente dónde. Entonces, capaz si no, o sea, capaz si no tiene nada que ver con Cygnus OB2, pero no estoy segura. Y la razón de la pregunta es que yo vengo oyendo desde hace muchos años que las colisiones de los vientos deben de ser fuentes de rayos gamma. Entonces, ¿tú sabes si alguno de los numeritos que están ahí puestos coincide con una Wolf-Rayet? Eh, sí, creo que NGC 6913, creo que aquí hay una Wolf-Rayet. Y en Cygnus OB2 estoy casi seguro que hay Wolf-Rayet, ¿no? Y muchas estrellas, según esto, todas las que salen estrellitas son tipo O y B, y dentro de estas no están marcadas, esto es obviamente el paper de Ackerman, están marcadas las Wolf-Rayet, pero los vientos de las Wolf-Rayet son idóneos, sobre todo cuando hay sistemas binarios, ¿no? Pero incluso ahí están, todas estas están, aquí tienes en 100 parsecs 1 millón de masas solares en estrellas de alta masa, ¿no? Entonces, no me lo sé así de forma concreta, pero aquí seguro que están algunas de las Wolf-Rayet. Y el chiste de las observaciones, tanto de Fermi y luego de Hawke, es la verificación observacional, ¿no? De que en estas regiones de estrellas de alta masa se da la producción rayos gamma, ¿no? Ok, gracias. Tengo otra pregunta, pero la hago después de que pase la primera ronda. Ok, si quieres un ejemplo concreto, pero ese lo ha detectado LAT y nos queda muy al sur a nosotros, es Zeta Carina, que es fuente de rayos gamma observada por Fermi. No sé si también por GES, habría que ver. Ok, gracias. Enrique, por favor. Muchas gracias por la plática, Alberto. Me llama la atención que no hay, no sé si sea por distancia o por qué, que no aparece, por ejemplo, ningún magma. Tienes algo similar a lo que tienes en un pulsar, pero campos más intensos, suelen ser más jóvenes. No hay ningún indicio de verlos con Hawke. No, con Hawke no hemos visto asociados a magnetar. Y se han visto, creo que se han visto algunos con Fermi, pero de forma más como fuentes eruptivas, transients. Pero sí, efectivamente, eh, no tenemos mucho de magnetares, creo. Es buena pregunta porque sí me haces pensar un poquito. Un poquito lo que vemos en el caso de los pulsares es un efecto, digamos, secular, ¿no? El viento del pulsar que ha ido aquí empujando y la generación después de decenas de miles de partículas de alta energía que se van difundiendo, mientras que los magnetares como que son generalmente asociados a fenómenos como más episódicos, ¿no? Explosiones de estos subgamma ray repeaters, por ejemplo, los cuales también se ven energías más bajas, ¿no? Sí, pero también están propuestos como uno de los motores centrales de los GRBs. No digo que los galácticos, pero si tuvieras originalmente un pulsar milisegundo que le metió energía, te generó una hipernova, etcétera, entonces debe de haber también material alrededor, ¿no? Y sí son más nuevos, quizás no has tenido el tiempo de difundir todas estas partículas, pero sería interesante ver qué está pasando, por qué no aparecen.
otro que tienes por ahí creo que es una fuente de Fast Radio Bursts, de FRBs. Sí. Sería interesante ver si son muy puntuales y entonces no tienes suficiente definición con el instrumento o qué pasa, ¿no? Porque fíjate que, no, fuentes puntuales también nos va bien. De hecho, puntuales, con que sea 5 minutos es puntual para nosotros, ¿no? 5 o 10 minutos. 5 minutos. Hay una muy buena, de hecho, ahora que la mencionas, que parece un fast radio burst, pero galáctico, ¿no? 19, 30 y tantos. Ese sí lo hemos mirado. Y ese además está muy bien porque la declinación es como óptima para nosotros, creo que es más 21, una cosa así. Ese hemos mirado y no, de momento no hemos encontrado nada. Y no sé si Fermi-Lat haya visto en ese, ¿no? Sé que en cientos de kiloelectronvolts satura todo tipo de instrumento, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Órale. Gloria, otra vez, por favor. Sí, pues fíjate que mi segunda pregunta tiene que ver con la primera que hizo Enrique. Ese objeto que tú mostraste muy al principio, que está a latitudes como de 60 y algo grados. Sí. Claro que no tengo idea de dónde en longitud están, pero hay dos sistemas BE rayos X que andan por ahí de los 63 y 65 grados. Uno de ellos tiene un pulsar de milisegundos, creo, y el otro tiene un pulsar muy, muy lento que se ha argumentado que debido al periodo tan lento que tiene, debería ser un magnetar, o habrá sido, fue un magnetar. Entonces, por eso me entró la curiosidad de ese objeto tan alto que tienes. Si tuvieras más información sobre él, sería interesante. Sí, este aquí está a declinación 60, está como 22 horas y está en el plano galáctico. Aquí, de hecho, lo vemos, creo que es este. Sí, entonces está medio salidito. Ahí hay pulsares por esa zona, pulsares rápidos, y también hay un remanente supernova. Entonces hay un paper sobre este objeto, y el paper es un poquito ambiguo en decidir si creo que favorece modelos hadrónicos, pero es ambiguo en decir si asociados al pulsar o asociados al remanente de supernova. Y luego yendo un poquito acá, este objeto lo ve LASO, aquí en la tabla de LASO, aquí. Y además ellos como están un poquito más al norte que nosotros, a nosotros nos queda un poquito en el campo de visión, ellos lo ven mejor. Y es que está aquí, 22, 26, 60, 57. Y ellos ven hasta 570 volts. Ya me acordé del número de los que tengo en mente. Creo que están por ahí de 1 hora. Es más 65 grados 1 hora, entonces no es ese. Ok. Interesante entonces. Gracias. Diego. Ya, entonces, y entonces, ¿cómo está el estatus, el futuro de Hawk? ¿Va a haber Hawk South o con Lazo se va a quedar Hawk acá para competirle o en qué andan? Sí, esta tabla es muy reveladora porque en realidad a energías de cientos de teraelectronvolts, Lazo es mejor que Hawk. Entonces ahorita estamos un poquito viendo en la parte de bajas energías, por ejemplo, fuentes extragalácticas, por ahí de 1 teraelectronvolt, ¿no? Por debajo de 10 teraelectronvolts, es posible que nuestra sensitividad sea mejor, ¿no? Entonces ese es un nicho de oportunidad, porque Lazo es mucho mayor que Hawk, ¿no? Aquí las dimensiones.
Y luego otro nicho de oportunidades que estamos más al sur y nosotros un poquito de refilón, así como alcanzamos esta que está a más 60, ya estamos teniendo evidencia del centro galáctico y LASO no alcanza el centro galáctico. Entonces, digamos, son unas de las cosas que estamos viendo, fuentes extragalácticas, bajas energías, y los resultados que ya tenemos en los datos y que ellos todavía no sacan, ¿no? Entonces, un poquito ya está como establecida la competencia. Y del sur, pues nosotros somos parte de los colaboradores, ¿no? Aquí en el SWGO, y la idea es que esté a mayor altura que Hawk y sea más grande que Hawk para que pueda convertir en términos de alcance de energía con LASO, además de estar en el hemisferio sur, ¿no? Que no ha sido cubierto con un detector de estas características. Y pues si se va a hacer o no va a hacer, pues ya ves, los presupuestos y todo, ¿no? Va avanzando, no va, como dicen, como a toda máquina, pero sí va avanzando el SWGO. Pero no, También no nos da... las instalaciones de Hawk para irse al SOF, o No, necesitarían, de hecho necesitan más fototubos que nosotros, que es un poquito lo que nosotros reciclamos de milagro, además de que tuvimos que adquirir fototubos. E incluso más bien nos da pie para nosotros querer extender. Se supone que Hawk tiene tiempo de vida hasta el 2025 para extender, y como hay una zona de traslape en el cielo, por ejemplo, M87 está en esa zona de traslape, entonces también hay cosas que podríamos hacer conjuntos al final de la vida de Hawk y principio de SWGO. Ojalá sí le den más vida, larga vida. Sí, caray. Pues depende de presupuesto y también de extender el permiso con Semarnat. Estamos un poquito en esas dos cosas.